Cordial saludo para todos, mi nombre es Clara Estefanía Casasbuenas y mi grupo está compuesto por Jessica de la Cruz, Tatiana Becerra y Lorena Restrepo. En este momento vamos a socializar el proyecto de investigación titulado Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa Tomás Vasconi de la ciudad de Cali. Vamos a iniciar con el resumen. El resumen contiene elementos claves de la investigación, como lo son el alcance, la muestra, la población, el objetivo, el enfoque, entre otros. Como tal, el fin de la investigación fue identificar cuáles son los factores sociales, económicos, familiares y personales que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Y el objetivo fue determinar los factores sociales, económicos, familiares y personales que influyen en el rendimiento académico. La población es de 120 estudiantes, ¿sí? El plantel posee un número reducido de estudiantes. La muestra que se seleccionó fue de 92 estudiantes a través del programa STATS 2.0. El alcance fue explicativo correlacional, el enfoque fue cuantitativo y finalmente tenemos las palabras clave, las cuales fueron factores, rendimiento académico, estudiantes, económico, social, familiar y personal. Bueno, entonces, como introducción tenemos que para llevar a cabo la investigación se toma en cuenta la institución educativa Tomás Vasconi de educación primaria, conformada por 120 estudiantes, de los cuales, como ya lo he mencionado anteriormente, se tomaron como muestra 92, a través del muestreo de aleatorio simple. Seguido a ello, se realizó con el debido permiso de la institución encuestas, cada encuesta de 16 preguntas. El primer formato de encuesta pretende medir los factores personales y el segundo formato los factores sociales y económicos. Ello nos va a permitir como tal estos entornos y así poder llegar a conocer cuáles son esos factores que influyen en el nivel de rendimiento académico. Al realizar esta investigación con su debido método de estudio, como fue que fueron las encuestas, una encuesta, como lo he mencionado anteriormente, un formato de encuesta fue construido por nuestro grupo de investigación y el otro formato fue un formato validado que tomamos de otra investigación. Podemos decir que se logró cumplir con el objetivo propuesto, que como ya lo he mencionado anteriormente, fue determinar los económicos personales en los estudiantes. Además de ello, se identificó la importancia que tienen estos factores en la vida del niño, no solamente en cuanto al ambiente escolar, sino también en su diario vivir. Es por ello que llegamos a la conclusión que este es un tema de gran importancia, el cual de la misma forma por la sociedad, es decir, que se vea realmente como un problema, ya que los niños son vulnerables en parte y todo lo que está en su entorno les afecta de alguna manera y se ve reflejado solo en unos ambientes, como el estudiado en esta investigación, el ambiente escolar. Bueno, descripción del problema. En la institución se presenta un significativo bajo nivel de rendimiento, no solamente como tal a los estudiantes, al plantel educativo, ya que al ser privado los ingresos de estos dependen, es decir, que al ser reducida la población, los ingresos van a ser menores y por lo tanto las mejoras para la institución van a ser pocas. De acuerdo con Shapiro 2011, el bajo rendimiento se puede considerar un problema, ya que se encuentra ligado a múltiples trastornos que puede presentar el estudiante a diferentes dimensiones. Puede ser nivel cognitivo o también nivel conductual. Por lo tanto, Shapiro considera que puede estar relacionado en gran manera a múltiples etiologías que alteran el comportamiento de los estudiantes y les impide alcanzar las expectativas de la sala de la clase o las expectativas del curso. Las competencias, ¿sí? Es decir, que el rendimiento académico, el bajo nivel de rendimiento académico se puede considerar un problema, ¿sí? Debido a que muchos niños pueden presentarlo porque tienen problemas a nivel cognitivo o a nivel conductual, que como tal les termina afectando la manera en la que se comportan en clase, su conducta y por lo tanto no logran alcanzar los objetivos propuestos por el curso, ¿sí? Bueno, de igual manera se considera como un problema los factores que influyen en el nivel de rendimiento académico, ya que de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Valencia,
Se afirma que la influencia de los factores, tanto sociales, económicos, familiares o personales, generan un mayor fracaso escolar. Es decir, que un niño que posea problemas familiares o posea problemas tal vez económicos es más propenso a que como resultado obtenga bajas calificaciones y como consecuencia un fracaso escolar. Bueno, como pregunta de investigación tenemos la siguiente. ¿Cuáles son los factores sociales, económicos, familiares y personales que influyen en el rendimiento académico? En el primer trimestre de 2018 de la institución Tomás Vasconi en la ciudad de Cali. Cabe decir que la institución se encuentra ubicada en el Mariano Ramos. Ahora vamos con los objetivos. Tenemos el objetivo general, el cual es determinar los factores sociales, familiares y personales que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa Tomás Vasconi de 2018. Como objetivos específicos tenemos 3. El primero es identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la institución. El segundo es analizar los factores económicos, sociales, familiares y personales que influyen en los estudiantes. Y el tercero es correlacionar el rendimiento académico de los estudiantes y los factores sociales, económicos, familiares y personales. Bueno, inicialmente, ahora vamos a empezar con las hipótesis. Inicialmente se formularon 4 hipótesis, pero por cuestiones de tiempo en la ejecución del proyecto, pues las reducimos a 3 hipótesis que más adelante serán acertadas o no en los resultados. Vamos a iniciar con la primera. Los estudiantes de escasos recursos económicos obtienen un promedio bajo que afecta su nivel de rendimiento académico, ya que no cuentan con los recursos suficientes para responder por materiales solicitados en clase y demás. Bueno, con esta primera hipótesis, pues vemos que se pretende medir los recursos económicos, ¿sí?, de los padres, así como el tiempo que estos dedican a los estudiantes para realizar sus tareas, sus labores. Es por ello que para la medición de esta hipótesis se aplicó la encuesta que, como ya he mencionado anteriormente, mide los factores familiares y económicos. Ahora vamos a pasar a la segunda. Dice, la falta de compromiso y colaboración de los padres es una causa que influye en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, esta hipótesis se puede medir nuevamente a través del instrumento de medición, que es la encuesta, sobre los factores familiares. Y la tercera dice lo siguiente, el ambiente familiar y social en el que está inmerso el estudiante lo afecta de manera personal y por consiguiente influye en su rendimiento académico. Ya en esa tercera hipótesis podemos ver que se habla de también el factor personal como tal y nuevamente de el ambiente familiar. Bueno, continuando con la justificación, con la elaboración de esta investigación se pretende tener una visión más amplia frente a los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Se pretende como futura línea de investigación que también se tengan en cuenta otras instituciones del territorio colombiano. Basándonos en cuanto a las estadísticas, obtenemos la siguiente información. En un trabajo investigativo realizado por Enrique Seguro y Tobar en 2011, se estudiaron los riesgos del bajo nivel de rendimiento académico en un colegio de Bogotá. Se obtuvieron los siguientes resultados. El 26.5% presentó un bajo rendimiento, donde las principales causas fue el maltrato infantil. Es decir, que aquellos niños que son maltratados, que tienen un ambiente familiar pesado, son más propensos a presentar un bajo nivel de rendimiento académico, ya que esto afecta distintas dimensiones, ¿sí?, tanto la dimensión emocional como la dimensión cognitiva, a su vez la conductual. Sí, es por ello que por medio de este proyecto pretendemos demostrar cuáles son esos factores que influyen para que se presente ese nivel de rendimiento académico, que finalmente termina afectando al estudiante desde diversas dimensiones. Bueno, ahora continuamos con los antecedentes teóricos. La Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio sobre los factores familiares vinculados al bajo rendimiento académico.
en 2001, donde se establecen como factores principales las características estructurales de la familia y el clima familiar. Es decir, que mediante esta investigación se establece que principalmente la familia influye en el rendimiento académico de los niños, lo que es totalmente cierto, ya que como lo he mencionado anteriormente, un estudiante que no se encuentra inmerso en un buen ambiente no va a tener deseos de estudiar, no va a tener motivación de llevar sus tareas, no se va a sentir contento al realizar sus tareas en casa. Es por ello que la mayoría de sus estudiantes optan por no hacerla y como consecuencia obtiene pues notas negativas. Bueno, basándonos en otra investigación que realizó Sánchez en 2013, esta investigación pretendió demostrar que el apoyo de los padres es vital en el proceso de enseñanza, ya que genera que el rendimiento y las relaciones sociales de los estudiantes mejoren de manera significativa, ¿sí? El apoyo familiar es fundamental en los estudiantes, no solamente, como lo menciona Sánchez en su investigación, en cuanto al ambiente escolar, sino también en cuanto al ambiente social que éste pueda llegar a tener. Si sus relaciones son buenas, si la comunicación con sus padres es agradable y es fluida, es probable que el estudiante, ¿sí?, obtenga calificaciones satisfactorias y que se exprese adecuadamente con sus compañeros, que desarrolle una buena conducta, mientras que por el contrario, un estudiante que no posee esas características, que por el contrario pertenece a una familia disfuncional, sus ingresos de pronto son menores, el diálogo con sus familias es poco fluido, es probable que estos alumnos presenten problemas de convivencia, disfruten más de estar solos, ¿sí?, sufran de timidez y entre otros. Continuamos finalmente con el marco teórico. Esta investigación se enfocó de acuerdo a la teoría de Skinner, la cual es el condicionamiento operante, y también la teoría de Piaget, del desarrollo cognitivo. Entonces vamos a empezar con la teoría de Skinner. ¿Sí? Skinner creía que la mejor forma de comprender la conducta humana era comprobar las causas de una acción y a su vez sus determinadas consecuencias. Es por ello que llamó a este planteamiento condicionamiento operante, ¿sí? Mediante esto, pues Skinner creía que se podía modificar una conducta a través de ¿qué? De recompensas, castigos y refuerzos. Actualmente esta teoría ha prevalecido, ¿sí?, en las instituciones y es el método de enseñanza. Como por ejemplo, un estudiante que presenta sus actividades a tiempo, que participa activamente en clase, recibe como recompensa un 5, por ejemplo, ¿sí? Lo que va a generar que este estudiante continúe realizando esa conducta, continúe con esa conducta. Mientras que un estudiante que no presenta sus actividades a tiempo, que no repasa para los exámenes, que no refuerza los temas citados en casa, ¿qué va a recibir como castigo? Malas notas, es decir, un 1, lo que finalmente conlleva a que esta conducta se extinga. Actualmente este es el método de enseñanza que maneja la institución Tomás Rasconi, ¿sí? De acuerdo al nivel de aprendizaje, ¿sí?, de acuerdo a la conducta del estudiante se le refuerza o se le castiga. Anteriormente la institución manejaba la teoría constructivista, ¿sí?, pero ahora maneja el condicionamiento operante, pues llamándolo en estos términos. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de Piaget. Bueno, según la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo es un proceso continuo en el cual la construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir de los esquemas de la niñez. Es decir, que es un proceso de reconstrucción constante. Si nos basamos en la presente investigación, esto quiere decir que los alumnos son constructores de su propio aprendizaje. El aprendizaje se da, según esa teoría, por medio de la percepción que los niños tengan del mundo o de sus vivencias. Es por ello que nuevamente aquí influyen los factores que pueden ser personales, familiares, sociales o económicos. ¿Por qué? Porque el estudiante va a aprender de acuerdo a sus vivencias y si el estudiante no obtiene buenas vivencias, pues cómo va a ser, asimismo va a ser su aprendizaje.
¿sí? Entonces los niños son constructores de conocimiento y según cómo perciban el mundo, así lo van a exteriorizar. Por esta razón se plantea una investigación donde se quiere llegar a indagar sobre cuáles son las causas o factores que influyen en el rendimiento escolar. Todo el proceso de adquirir conocimiento se da por medio de una etapa de desarrollo. Se definen por orden constante de sucesión. Continuando con la socialización de nuestro trabajo, como siguiente punto tenemos el marco conceptual. En esta, algunas de las definiciones planteadas son las siguientes. Allen señala que rendimiento hace referencia al resultado del alumno obtenido por medio de una valoración numérica. Dicha valoración indica si el nivel de conocimiento del estudiante es satisfactorio o no. Como siguiente definición, tenemos que Kano señala que el rendimiento académico, desde una perspectiva individual, debe ir más allá de estar reducido simplemente a calificaciones, es decir, que debe estar asociado a logros alcanzados en diversos aspectos en el estudiante. Como tercera definición, tenemos que Lamas señala que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje que está medido por la actividad instructora del docente en el educando, es decir, en el alumno. Esta también permite evaluar qué tan bueno o poco satisfactorio ha sido el proceso formativo en el estudiante. Como marco contextual, en la ubicación tenemos que la institución educativa Tomás Basconi se encuentra ubicada en el barrio Mariano Ramos. Este es un plantel privado que maneja calendario de tipo A, cuenta con niveles de grados que van desde transición hasta quinto de primaria. Las jornadas que comprende son dos, una en la mañana que va de 7 a.m. a 12 del mediodía y en la tarde de 12:30 a 6:30. La población escolar es pequeña, es por ello que se implementan estrategias metodológicas que permitan llevar a los estudiantes a un nivel educativo mucho más alto. Como propósito, nuestra investigación se plantea con el fin de contribuir a descifrar cuáles son los factores que influyen para que se presente el bajo rendimiento académico en los estudiantes. Como marco legal, tenemos que la resolución número 8340 de 1993 del Ministerio de Salud de la Investigación en Seres Humanos hace énfasis en el modo en que se llevará a cabo la investigación y los daños que ésta genera o puede generar. En el capítulo 1 de esta misma resolución, en el artículo 5, nos dice que toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio o sujeto de estudio deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y su bienestar por encima de la investigación y de los objetivos que ésta tenga. Como otro capítulo, en el 5, también nos habla que en el artículo 45 que se debe tener un conocimiento o un consentimiento informado donde los estudiantes o la institución como tal tengan conocimiento de los procedimientos a realizar. La Ley 1090 del 2006, que el Ministerio de Protección Social proporciona como reglamento para los psicólogos, también se hace énfasis en la investigación con participantes humanos, donde de igual forma prevalece la dignidad y el bienestar del ser humano. En la metodología, nuestra investigación es de tipo cuantitativo, alcance explicativo correlacional, el diseño no experimental, es decir que aquí no pretendemos influir o modificar el comportamiento de estos, sino estudiarlos tal y como esto se origina. La población son todos los estudiantes del plantel educativo Tomás Basconi, son 120 estudiantes con edades promedio entre 4 a 12 años. Bueno, y ahora en la muestra pues tenemos que nuestra población corresponde a 120 estudiantes pues de la institución educativa Tomás Basconi. Para nosotros identificar cuánto era la muestra que íbamos a sumar de la institución, utilizamos el programa STATS 2.0, el cual nos lanzó que nuestra muestra debía ser de 92 estudiantes. Para ello hicimos 92 números, el cual fueron entregados a 92 niños de la institución, correspondientes a los grados transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
tratando de que la cantidad de estudiantes fuera razonable, que fuera una cantidad más o menos igual de entre 15 a 20 estudiantes por salón, para así tener un total de 92 estudiantes. Además, para poder identificar pues estos 92 estudiantes, tuvimos en cuenta ciertos criterios de inclusión, como lo son pues claramente ser estudiantes de la institución, tener entre 4 y 12 años de edad, ser perteneciente a los grados de transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, tener el debido permiso de los padres, ya que son menores de edad, y pues tener la voluntad propia de la colaboración con la investigación. Por otro lado, pues también tenemos el criterio de exclusión, que es alguna enfermedad que no le permita participar, lo cual no pasa en nuestra investigación. Por parte de los instrumentos, pues nosotros utilizamos dos encuestas, las cuales fueron realizadas a los estudiantes. Una de estas iba a determinar el factor personal y social. Esta fue una encuesta de elaboración propia y fue realizada en la institución con los estudiantes. La otra encuesta iba a determinar los factores económicos y familiares, que iba a ser realizada con los padres, lo cual pues, le dijimos a los niños que llevaran la encuesta a la casa para realizarla con los padres y al día siguiente se la entregaran al profesor, que nosotros íbamos a recoger. Esta encuesta fue tomada como referencia de una investigación ya validada, que es de la Institución Educativa de Matria del 2014. El procedimiento como tal que realizamos en nuestra investigación se dio de la siguiente forma. Primero pues visitamos la institución, conocimos el establecimiento, los docentes, la encargada de la institución, visitamos algunos salones para identificar los estudiantes y como tal la muestra que iba a tomar. Próximamente pues hicimos un consentimiento, el cual debía ser firmado por la rectora, la encargada de la institución y como tal de nuestra coordinadora del programa. Luego pasamos a realizar una entrevista a los docentes donde tratamos de identificar el rendimiento académico de sus estudiantes que fueran como ayuda para nosotros poder seleccionar esa muestra. Luego sí pasamos a seleccionar la muestra, debido pues según lo que el programa nos lanzó, tomamos los 92 estudiantes de forma aleatoria simple. Luego pasamos a la creación de los instrumentos de medición y pues adaptarlo a los niños. Para ello pues hicimos las dos encuestas como ya había dicho y las adaptamos de tal forma que los niños pudieran comprender como tal que tenían que hacer. Luego de esto, en la próxima visita aplicamos las encuestas a los niños, nos dividimos por salones para que fuera más rápido, nos tomara menos tiempo, ya que los niños solo estudian en la mañana y pues el tiempo iba a ser corto. Le aplicamos las encuestas por salones de los niños que fueron tomados como muestra. Se lo hicimos de manera individual a los que más pudimos, de resto se lo hicimos en general. A los niños iban respondiendo y nos entregaban nuestra encuesta de factores personales y sociales. Ya también pues le entregamos la siguiente encuesta, que era la de factores económicos y familiares, la cual debían ser llevada a la casa y que los padres le ayudaran a contestarla. Luego de esto recogimos la información que recibamos de cada encuesta, lo tabulamos y realizamos la interpretación como tal del resultado de cada pregunta, de cada encuesta, para así dar con nuestro análisis final. Después del debido análisis de los resultados de las encuestas, de las respuestas de los estudiantes, pudimos identificar que las hipótesis que planteamos anteriormente o inicialmente en nuestra investigación sí son válidas en esta investigación. Debido pues ya a la revisión de la literatura que hicimos, pues planteamos las hipótesis y ya con las encuestas y el estudio realizado pudimos identificar que sí son válidas. Como primera hipótesis, pues teníamos que la falta de compromiso y colaboración de los padres es una causa que influye en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, lo cual sí es válida, ya que cuando los estudiantes no tienen la debida atención de los padres no le hacen un debido seguimiento a su aprendizaje, no se toman el tiempo de que los niños hagan sus tareas en su casa, de explicarles, el niño va a tener cierta falta de aprendizaje, de rendimiento. Pero además de la falta del tiempo que los padres y los estudiantes le toman a este tema, también tenemos que los padres en su mayoría no son totalmente estudiados, o sea, no terminaron como tal sus estudios, lo cual es como un impedimento para que los estudiantes puedan tener la suficiente asesoría por parte de los padres. Por esto, este es un factor que
hace parte de que el bajo rendimiento de los estudiantes aparezca, de que los niños no vayan fluidamente en sus estudios y tengan faltantes de aprendizaje, tengan ciertos vacíos que los padres no le pueden ayudar en eso, sino que tienen que esperar hasta el colegio a que los profesores les expliquen. Como segunda hipótesis tenemos que los estudiantes de escasos recursos económicos obtienen un promedio bajo que afecta su nivel de rendimiento académico, ya que no cuentan con los recursos suficientes para responder por materiales solicitados en clase y demás. Bueno, primero pues tenemos que la institución está ubicada en el barrio Mariano Ramos, el cual es un barrio de bajos estratos. Tenemos que los padres en su mayoría solo reciben un salario mínimo, lo cual puede ser muy poco para pues, mantener una familia. También pues el 23% de los estudiantes nos muestran que son de estrato bajo, y pues estos son el 23% que tiene un bajo rendimiento académico, pues no tienen los suficientes recursos para presentar las tareas que requieren de materiales externos y por ende pues tienen una baja nota, lo cual hace que su rendimiento baje. Como hipótesis 3 tenemos el ambiente familiar y social en el que está inmerso el estudiante, lo afecta de manera personal y por consiguiente influye en su rendimiento académico, lo cual también es válido, ya que el 32% de los estudiantes nos muestran las encuestas que no sostienen un debido diálogo con los padres sobre temas personales, de colegio, emocionales. También tenemos que el 23% de los estudiantes nos dicen que no tiene un buen ambiente familiar en sus hogares. Esto pues claramente le afecta en la parte personal, emocional, lo cual se ve reflejado en el colegio, como tal en el bajo rendimiento. Pues con esto pues podemos identificar que el 41% de los estudiantes tienen problemas de convivencias con sus mismos compañeros, lo cual pues nos ayuda a identificar que esta hipótesis 3 también es válida, ya que el ambiente en que el niño está es importante para que su aprendizaje sea significativo y para que su parte emocional sea estable. Finalmente, como conclusión, tenemos que logramos identificar los factores que afectan a los niños en la parte del rendimiento. Podemos encontrar que los factores económicos, sociales, personales y familiares sí hacen parte de este bajo rendimiento. Con base a los resultados, pues pudimos también identificar que la variable que más afecta al bajo rendimiento de los niños es la variable familiar, ya sea por el mal ambiente en el que están, por la falta de tiempo que los padres le dan, por los bajos recursos, pero todo está como en su núcleo familiar. La parte familiar es la que más afecta a los niños en su bajo rendimiento. Esta investigación nos ayudó como tal a poder estar más cerca de estos niños, más que tomarlo como una investigación, nos ayudó a acercarnos a estos niños, entender su familia, hablar con ellos, interactuar con ellos y pues con esta investigación aprendimos bastante respecto a los niños. Ese día cual hicimos las encuestas, los niños nos decían muchas cosas, eran muy cariñosos, muy amables, muy lindos, lo cual demuestra de cierta forma el amor que tienen para dar. Algo personal que pude identificar es que los niños que tienen más bajo rendimiento son los más cariñosos, los más amistosos, los más extrovertidos, y los que tienen mejor rendimiento son los más calmados, los más calladitos, los más aislados, y todo eso se vio reflejado en las encuestas que realizamos. Ahora, como tal, en las recomendaciones, pues podemos decir que en futuras líneas de investigación una mayor cantidad de instrumentos puede aumentar el nivel de confiabilidad, fiabilidad y generalización de la investigación. Nuestra investigación fue muy pequeña, nuestra muestra fue muy pequeña, lo cual no permite generalizarla como tal, y pues se necesitan mayor cantidad de instrumentos para que sea confiable la información obtenida. Se necesita realizar entrevistas más estructuradas a los docentes para poder identificar de manera detallada el rendimiento de los estudiantes, como tal, un seguimiento de cada estudiante. También, pues como se trata de niños, se recomienda que se realice primero una capacitación sobre cómo realizar las encuestas,
hacerlas como algo más dinámicas para que ellos entiendan y o realizar ejemplos en el tablero, etc. Se necesita también una revisión mayor de la literatura, poder estudiar de manera profunda la relación de los 4 factores para poder llevarla como tal al tema del rendimiento académico. Tal vez no solo en Colombia, sino a nivel internacional. También se recomienda que la investigación se lleve a cabo en estudiantes de secundaria, de bachillerato, para poder analizar cómo era su comportamiento en la primaria y cómo es ahora, para poder correlacionar todos esos factores.